Buenas tardes, bienvenidos a nuestro primer programa Jueves Internacional. Vamos a analizar noticias del plano mundial y para nuestro primer programa hoy nos acompaña Ramiro Escobar, quien es internacionalista de la Universidad Ruiz de Montoya. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo te va, Tatiana? Gracias por estar acá y por tener el honor de participar en el primer programa de Jueves Internacional. Así es, hoy vamos a comenzar, amigos, analizando dos temas importantes. El primero tiene que ver con la situación de Venezuela, con esta marcha masiva que ha convocado el presidente interino Juan Guaidó. ¿Cuáles son las implicancias que busca con ello? Ha perdido fuerza en estos últimos días, semanas, el chavismo. Y vamos a hablar también de las próximas elecciones generales que se van a llevar a cabo este domingo en España. ¿Cómo están? ¿Qué dicen los sondeos? ¿A qué apunta? ¿Cuáles han sido los temas en campaña? Pueden también dejarnos sus comentarios, enviarnos consultas. Aquí Ramiro las va a ir respondiendo a lo largo del programa. Ramiro, comenzamos hablando de Venezuela. Juan Guaidó ha cumplido ya 90 días, 3 meses como presidente interino. Y en este tiempo, ha logrado cosas importantes como el respaldo internacional, Grupo de Lima, OEA y diversas agrupaciones, países que lo han ido respaldando. Ha logrado también colocar a sus propios embajadores como en nuestro país. Sin embargo, Nicolás Maduro sigue en Palacio de Miraflores, sigue controlando el gobierno, a los militares, las Fuerzas Armadas y el territorio venezolano. ¿Cómo ves tú este panorama? Bueno, lo que ocurre es que creo que el gobierno Nicolás Maduro está jugando una estrategia de desgaste. Imagínate tú un ciudadano venezolano o ciudadana venezolana que sufre enormes carestías, vive en medio de una precariedad, se le corta la luz, ¿no? Por horas, a veces por días, y encima de eso tiene que salir a protestar, ¿no? Y constantemente protesta y no ve que hay un desenlace. Entonces, las protestas contra el chavismo tienen años, ¿no? Desde abril de 2002, cuando se le da un golpe que por unas horas saca a Chávez del poder, a Hugo Chávez del poder. Yo estaba ahí como testigo presidencial, dentro del Palacio de Miraflores además. Luego hay una huelga petrolera, luego hay una oleada de manifestaciones llamadas La Salida, luego es el intento de hacer entrar ayuda humanitaria por Colombia y luego muchas manifestaciones más que no logran su objetivo. Y ahora se ha llamado una nueva para el 1 de mayo, el miércoles 1 de mayo. El problema es que el chavismo, antes con Chávez y ahora con Maduro, han resistido esos sucesivos intentos de por lo menos hacerlo tambalear. Hay un detalle, sin embargo, Maduro ahora está bastante débil, a pesar de que ha resistido. Dentro del propio chavismo hay fisuras, ¿no? No hay acuerdo total sobre qué hacer frente a una coyuntura de este tipo. No es Chávez tenía mucha más capacidad de resistencia frente a estas manifestaciones, pero de todas maneras la oposición no logra cuajar en un movimiento también sólido que le permita, ¿no? Que estas manifestaciones finalmente sean tan intensas, permanentes, que hagan que el gobierno chavista haga algo tan dramático como a venirse a negociar o tomar alguna medida que no había tomado antes. Eso no se ve todavía en el escenario, ¿no? Claro, efectivamente, así como hay fracturas en el chavismo, tampoco ha habido en ningún momento una coalición fuerte por parte de la oposición. Hemos visto disputas también a lo largo de los últimos años para finalmente lograr sacar, digamos, al chavismo y devolverle, ¿no?, una democracia libre y justa a Venezuela. Pero este debilitamiento que observas en Nicolás Maduro, ¿se da a raíz de que Juan Guaidó asume la presidencia interina? O sea, ¿has visto una mayor presión, digamos, en los últimos meses? Yo creo que hay varios factores convergentes, ¿no? Uno es que Guaidó es un líder nuevo, joven, no desgastado, no es parte de la clase política tradicional venezolana. Lo otro es que la situación económica se ha agravado. Entonces, hay un dato sumamente importante, ¿no? La oposición venezolana ahora ya no es solo política, es social. Es decir, ya no son miembros de partidos o movimientos, sino son los ciudadanos, y a veces autoorganizados incluso, que salen a protestar ya simplemente por cansancio, porque ya no soportan estar sin agua y que falten una serie de cosas para la vida cotidiana. El problema es que la oposición clásica no logra todavía capitalizar esto, pero Guaidó sí sigue siendo una figura que es simbólica en ese momento, pero no logra todavía crear una situación en la cual el gobierno chavista o madurista, digamos, sería más propio llamarlo en ese momento, se vea tan cercado internamente que tome alguna decisión dramática
empiece a flaquear o empiece a ceder, ¿no? Y eso creo que se debe a que, digamos, la sociedad venezolana, y esto es muy dramático, ¿no? Está muy fragmentada, golpeada, cansada. Entonces yo tengo la sensación en que en algún momento, por cansancio, algo va a ocurrir, ¿no? Algún guiño para hacer una negociación mínima. Ya hay algo que ha sucedido hoy, ¿no? El Parlamento venezolano, el oficial, digamos, el que es presidido por Guaidó, ha propuesto llamar elecciones. Y con eso responde a algo que dijo Maduro hace unos meses: a ver, llamen elecciones pues. Pero el tema es que el Parlamento propone también cambiar el Consejo Nacional Electoral, porque si no las elecciones no serían serias, ¿no? Claro. Entonces, vamos a ver qué dice el chavismo frente a esta propuesta, ¿no? Claro, sabemos también que la persistencia de una dictadura en el mundo responde al apoyo de las Fuerzas Armadas, y es algo que Maduro sigue finalmente teniendo a su favor. Lo cierto es que Juan Guaidó ha convocado a una movilización, a una nueva marcha que algunos aseguran sería el último intento de la oposición para tratar de sacar a Nicolás Maduro de Palacio de Miraflores. Y Juan Guaidó está esperando, evidentemente, que los venezolanos una vez más salgan y lo apoyen. Se dice que podría llegar incluso y finalizar esa movilización en Palacio de Miraflores, efectivamente. Pero ¿cómo movilizar a esa población que bien tú lo has descrito? No tiene agua, no tiene luz, vive de cortes en cortes, sale todos los días a buscar lo que encuentra para alimentarse. O sea, ¿cómo ves finalmente si esta movilización va a poder conseguir algo? Bueno, puede ocurrir que ese día la manifestación sea masiva y que sea de tal magnitud que ya se sienta un peso que antes no se ha sentido de la calle, ¿no? Pero nuevamente creo que el gobierno, el régimen de Maduro va a intentar resistir, va seguramente a convocar una contramanifestación, todavía tiene alguna gente que lo apoya, y va a dejar que eso pase. Yo creo que Guaidó no debería plantearse esto como la última oportunidad, ¿no? Como el último recurso, como la última manifestación, no. Creo que tendría que mirarlo más a largo plazo y empezar a jugar en la calle, que es algo muy importante en el proceso final de los regímenes autoritarios, ¿no? Y a la vez empezar a presionar políticamente. Ya había un signo ayer, habló el canciller de Maduro, Arreaza, en la ONU, y varios representantes de otros países se retiraron. Entonces, la estrategia de mantener la presión en la calle y presionar políticamente y a nivel internacional, diplomáticamente, es algo que puede resultarlo. Pero hay que tener mucho coraje para mantenerlo en el tiempo. Y hay un factor que te has mencionado, ¿no? Que es la cúpula militar. O sea, los militares en Venezuela están en el poder desde que entró Chávez. Y en la medida que están en el poder, para ellos es muy difícil, sobre todo para los altos mandos, salir de ese esquema, porque la pregunta que cualquiera de ellos está haciendo es: bueno, yo apuesto por salirme, rechazo al régimen de Maduro, ¿y qué va a pasar conmigo? ¿Qué va a pasar si esto no resulta? Puedo ir hasta la cárcel, ¿me entiendes? Entonces, por eso las renuncias que se ha visto hasta ahora han sido renuncias de mandos medios, solamente uno o dos de altos mandos, porque los altos mandos están cooptados, son parte de la cúpula del poder, ¿no? Claro. Han habido algunas personas que sí se han alejado, que han cruzado la frontera, pero aún así ha habido mucha represión con la familia de estas personas que se han quedado en territorio venezolano. Y algunos de ellos se han quejado de que no saben qué están haciendo en Colombia, ¿no? Claro. Porque ese es el otro problema, ¿no? Se les llama a convertirse en disidentes, a pasar al otro lado, pero después, ¿qué pasa con ellos, no? O sea, no puede ser que solamente se conviertan en figuras simbólicas y después lo dejen a su suerte, ¿no? O sea, porque estas personas tienen familia, quieren un futuro, ¿no? Entonces, razonablemente están pensando en los suyos, en qué va a pasar con ellos concretamente, más allá del momento simbólico en que implica que dejen, digamos, el régimen oficial y se pasen a la oposición. Claro, ahora, hay un sector de la población que ve el 1 de mayo, el día que se ha convocado esta movilización por Juan Guaidó, como un día de expectativas, como un día positivo, esperanzador, que podría finalmente traer réditos y traer y devolver esa democracia libre y justa para Venezuela. Pero hay otro sector que lo ve con temor, porque podría correr sangre, la represión del chavismo podría ser fuerte, como ya ha ocurrido en tantas otras protestas que tú mismo has recordado. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, hay un dato que es preocupante, que no hace mucho el gobierno de Maduro llamó a aumentar el número de milicias, de personas que están en las milicias, lo cual es un dato preocupante. En una ocasión yo estaba en Caracas,
yo he ido algunas veces en los últimos años. Incluso estuve, como he contado, cuando el chavismo retomó el poder en el Palacio de Miraflores el año 2002. Pero en otra ocasión que fui, recuerdo que en la Plaza Bolívar de Caracas estaban entregando armas en la calle a las milicias. Y me quedé sorprendido. Dije, ¿qué tipo de régimen es este? ¿No? Estaba Chávez todavía en ese momento. Pero se ha formado en el chavismo la autoconciencia de que se tienen que defender, de que debe haber una autodefensa. Y esto está siendo presentado en esa lógica porque hay la presunción basada en el lenguaje algo disparado de Donald Trump de que Estados Unidos podría invadir Venezuela. Entonces, si ese factor no existiera o fuera menos intenso, la situación sería un poco más distendida y no se atizaría la formación de más milicias. Pero ahora sí, eso creo que está fuerte por la situación internacional, por las amenazas que vienen afuera y por la situación interna. Entonces, yo espero que no pase mayor cosa, ¿no? Yo espero que todo se dé dentro de márgenes mínimamente pacíficos y no violentos. Pero la situación en Venezuela es de tal magnitud que es difícil predecir lo que va a ocurrir. De pronto es un día muy turbulento como el día en que se trató de hacer entrar ayuda humanitaria por Colombia, ¿no? Claro, y sobre todo porque más allá de la represión que ya se ha visto de esta dictadura, hay un cansancio, hay un hartazgo de la población y a veces pues uno tiende, digamos, a volcarlo también de otra manera justamente porque ya quiere que las cosas estén como estuvieron antes. Y lo cierto es que esta es una lucha de largo aliento, ¿no? Muchos creyeron que ya con el ingreso de Juan Guaidó como presidente interino las cosas iban a cambiar de manera inmediata o por lo menos mucho más rápido, pero lo cierto es que esa es una lucha y todavía continúa. Mira, hay una cosa que es difícil reconocer, pero creo que es honesto verlo y entenderlo, y es que desde que empieza el gobierno chavista con Hugo Chávez y ahora que está en manos de Nicolás Maduro, que incluso ha cambiado un poco la estructura del poder, porque hasta quiere cambiar la constitución que dejó el propio Chávez. Pero el chavismo, desde el comienzo, desde que entra al poder en el 99, es una fuerza social importante, consolidada por diversos programas que se hacían desde el gobierno, consolidada por la estructura militar, cívico-militar, ¿no? Y entonces eso le ha permitido resistir. Lo que ocurre es que en los últimos 4 años ha decaído ese poder porque no tiene una figura emblemática como Chávez, ¿no? Porque hay una crisis económica muy severa, porque ha bajado el precio del petróleo, pero aún así todavía mantiene, ¿no?, relictos, bolsones de apoyo. Por eso a veces se ve increíblemente, uno no lo puede creer, pero sí hay gente que todavía está apoyándolo en las calles, todavía hay una estructura militar que lo apoya. Entonces, eso es difícil de ver desde afuera y difícil de entender, pero imagínate esta persona que durante años no fue a la universidad, no tuvo almacén en su barrio, no tuvo médico, y los gobiernos chavistas, tanto el de Chávez y el de Maduro, le dieron esto. O sea, va a mantener una fidelidad casi a toda prueba. Y digo casi porque en los últimos años, meses incluso, eso se está acabando. Ya ha habido protestas en barrios chavistas y esa es la parte que el chavismo tampoco, el gobierno Maduro, el régimen de Maduro no quiere entender, ¿no? Que ya no cuenta con la base social de apoyo que antes tenía, pero todavía tiene una parte que le permite resistir y tiene apoyo de afuera, de Rusia, de China y otros cuantos países que también le dan la esperanza de que podría todavía navegar en medio del conflicto, ¿no? Claro, antes de pasar ya al siguiente tema, de irnos a España, hablar de las elecciones, ¿crees que estos 3 meses de Juan Guaidó están teniendo más aciertos, más desaciertos? ¿Cómo lo ves? Mira, yo creo que Juan Guaidó para la oposición es de momento la mejor carta, ¿no? Porque no está identificado como un político del pasado, es un hombre joven, justamente capaz de resistir, ¿no? Incluso ha dicho cosas que podrían sonar polémicas, pero en la lógica política son inteligentes. En algún momento dijo que una transición incluiría al chavismo. Y hasta Nicolás Maduro lo dijo en una entrevista para Telemundo, lo recordó con claridad, ¿no? Entonces, él se está planteando una estrategia política compleja, no solo se ha planteado protestar, pero volvemos a lo que comentábamos hace un rato, ¿no? Y es que dentro del bloque opositor probablemente no todos estén de acuerdo con esa posición de él, con esa estrategia política que le ha ido tejiendo, probablemente asesorado por otras personas, que incluye varios frentes, ¿no? Captar apoyo internacional, captar apoyo en las calles, incluso plantearse la posibilidad de negociación. Él lo ha dicho, ¿no? Yo no entiendo por qué hay personas que dicen que eso es imposible. El propio Guaidó lo ha dicho más de una vez, ¿no?
el asunto es que se va a negociar, ¿no? Entonces, lo que podría pasar en un momento es que la marea social sea tan alta que el chavismo o el madurismo se vea forzado a negociar, y ahí habría que pensar qué negociar. En este momento, por ejemplo, una cosa que habría que negociar, si está hablando en serio Nicolás Maduro, es, bueno, acepta las elecciones y cambia el Consejo Nacional Electoral. Claro, ¿qué negocias con una dictadura? Lo dijiste hace unos meses, entonces vas a decir ahora que no, pero claro, yo creo que la otra pieza del régimen de Maduro es Diosdado Cabello. Y Diosdado Cabello es el duro del régimen, que probablemente no sea alguien que esté persuadido de ceder mínimamente. Entonces, mientras no haya cohesión adentro, no va a haber una decisión muy clara, y probablemente lo que ahora está primando es la línea dura. Pero yo tengo la impresión que va a llegar un momento en que esto ya va a ser inevitable, ¿no? Porque el otro camino es el baño de sangre, que creo que nadie lo quiere, ¿no? No, definitivamente. Vamos a leer, Ramiro, algunos comentarios que tenemos también por el Facebook Live. Por ejemplo, Luis Gómez nos dice: no creo que logren nada con la marcha. La única alternativa de sacar a Maduro es por intervención militar o guerra civil, ¿no? Justamente lo que comentábamos de llegar a una toma, sangre, que es finalmente lo que no se quiere. Yo de eso diría, por mi trabajo de periodista he visto revueltas de este tipo en varias partes del mundo, incluido en Venezuela. Cuando yo estuve en el 2002 hubo 30 y tantos muertos. Y yo, la verdad, creo que no me atrevería, ¿no?, a pedir eso, porque nosotros lo vamos a ver por televisión, ¿no? Pero estar ahí es un drama, ¿no? Es un drama, y por lo general no tiene un desenlace afortunado, ¿no? Tenemos también el comentario de Marcos Kulki, que dice que la marcha más grande ha sido y será la marcha de respaldo al chavismo. Viva la resistencia antiimperialista. Comentarios de todo tipo. Tienes gente que incluso acá piensa que hay que apoyar al chavismo o a Nicolás Maduro, ¿no? Claro, por supuesto. María Calero dice: espero que en la movilización no haya víctimas y que el pueblo venezolano gane su libertad. La última reflexión sobre ese tema. Bueno, yo espero que esa marcha sea una marcha pacífica, que sea una marcha grande, fuerte, que sea un escalón más en el proceso de persuadir al régimen endurecido de Maduro de que la única salida que tiene es ceder mínimamente para que se entre un proceso de transición, ¿no? El otro camino es el camino de la violencia, y ese camino, ya sea por intervención militar de afuera, que sería un absurdo a mi juicio, o por un golpe militar, tendría un pronóstico reservadísimo. Cuando se producen golpes militares en la historia de América Latina, ¿no?, nunca sabes en qué va a terminar. Muchas veces entran los militares y dicen que se quedan un mes y se quedan años, ¿no? Y una intervención militar desde afuera provocaría una conmoción en toda la región. El propio Grupo de Lima, promovido por el Perú y otros países, esa es la línea roja que tiene. Todas las presiones posibles, todo el apoyo a Guaidó, pero la línea roja está en no una intervención militar y en una acción armada. Así es. Muy bien, vamos a hablar ahora de nuestro siguiente tema, como ya lo habíamos anunciado al inicio, son las elecciones en España. Este domingo hay elecciones generales, se va a elegir a los diputados que van a formar parte del Parlamento, y finalmente el candidato que obtenga mayor voto, pues se convierte en el presidente del gobierno. Todo parece indicar, las encuestas apuntan a que Pedro Sánchez está liderando y podría convertirse en el presidente de gobierno. Sin embargo, su partido no alcanzaría una mayoría absoluta, y de hecho aseguran que podría ser el Parlamento más fraccionado, o el Parlamento con más coaliciones que ha tenido España. ¿Cómo ves este panorama? Bueno, lo que ocurre en España es que hace unos pocos años está entrando a un proceso político distinto del proceso político que vivía cuando había dos grandes partidos estables, que eran el Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Español. Ahora ya existe Podemos, que ahora se llama Unidas Podemos, Unidas en femenino, en propósito de inclusión ahí, incluso en el nombre de la agrupación. Y también está Vox, que es un partido de ultraderecha que ha emergido hace pocos meses, probablemente un año o dos, con cierta fuerza en España. Ya está en coalición de gobierno en Andalucía. Entonces estamos en un tablero sumamente distinto al que había hace unos años. Hace unos años, cuando había una elección en España, podía ocurrir que o ganaba el Partido Popular o ganaba el Partido Socialista Obrero Español, y no se necesitaba hacer ninguna coalición. ¿Cómo formas gobierno en España? Es importante que quienes nos ven lo entiendan. No es una elección presidencial, es una elección parlamentaria. Se vota, además el voto es voluntario,
por un partido, un movimiento, y ese partido o movimiento tiene que sacar cuando menos 176 diputados, ¿no?, de la Cámara de Diputados, ¿no?, para formar gobierno. La Cámara tiene 350 miembros, si saca 176 forma gobierno, y tú ya sabes que si forma gobierno, el presidente del gobierno va a ser el que ellos están presentando. En este caso, Sánchez por el Partido Socialista, Pablo Iglesias por Unidas Podemos, Pablo Casado por el Partido Popular y Santiago Abascal por Vox. Santiago Abascal no tiene posibilidades de formar gobierno, pero los tres primeros, y Albert Rivera, me estoy olvidando de Ciudadano. Los cuatro primeros tienen posibilidades, pero Abascal no. ¿Qué es lo que ocurre, no? Eso ha provocado la fragmentación y ha provocado que ahora para formar una coalición de gobierno tengas que hacer alianzas. Claro. Alianzas impensables, ¿no? Alianzas, por ejemplo, el Partido Socialista, si suma los diputados de Podemos, de Unidas Podemos, podría sumar 150 y tantos diputados, pero no llegaría a los 176. Podría sumar al Partido Nacionalista Vasco, que no es un partido de izquierda, sino de centro-derecha y que gobierna el País Vasco. Pero tendría que hacer, por ejemplo, probablemente alianzas con los partidos independentistas catalanes, y eso sí sería un problema. Y justamente ese ha sido un tema importante, ¿no? A lo largo de la campaña, el independentismo, el nacionalismo, ha girado mucho todo en torno al debate por la independencia de Cataluña. Y hay partidos que han cobrado un papel o una postura mucho más fuerte, como Vox. Solamente, ¿cómo ves tú ese tema y qué tanta importancia o relevancia finalmente va a tener en la decisión del electorado? Bueno, mira, yo creo que en este momento se está pagando la factura de la manera como Mariano Rajoy, cuando era presidente del gobierno, manejó el tema del referéndum en Cataluña. Algún amigo español me decía, mira, si lo hubiera dejado pasar, hasta de pronto perdían los independentistas. Pero si recordarás, Tatiana, hubo un aparato de represión el mismo día, gente presa hasta ahora, procesada, con el pronóstico de que se le meta muchos años de prisión. Entonces eso ha hecho hervir el nacionalismo en Cataluña y ahora el nacionalismo es una fuerza política probablemente más grande que antes de ese primer referéndum. Pero hay críticas de la izquierda y de la derecha por igual, justamente en el manejo que tuvo Madrid con la relación con Cataluña. Sí. Así es, yo creo que clásicamente durante los gobiernos de derecha del PP esa relación siempre se manejó de manera, a mi juicio, inadecuada, un poco extraviada, sin escuchar, sin sentarse a la mesa tan frecuentemente. Y ahora tienes un flanco por la extrema derecha que es peor, ¿no? Porque Santiago Abascal, que es de Vox, prácticamente lo que propone es españolizar toda España en una lógica que ya no es aceptable por la mayoría de la ciudadanía que vive en este país, ¿no? En este reino, porque España es un reino, ¿no? Entonces, la situación política o el arco político se ha abierto de tal manera que tienes una extrema derecha que funciona, digamos, como una tromba que no va a ganar el gobierno, pero que influye y hace que el Partido Popular y Ciudadanos, ¿no?, lo vean como un posible aliado, forme un gobierno de derecha que provocaría una gran tensión con los independentistas. Y el Partido Socialista, como Unidas Podemos, ¿no?, que lo que haría sería formar un bloque de izquierdas, pero que tendría que sumar al independentismo, y el independentismo podría exigir un nuevo referéndum. ¿Y cuál es la solución de eso? Nadie lo sabe con claridad, ¿no? ¿Qué respondería? Claro, siempre se dice, esto es como los conflictos casi de Fuerabamba, ¿no?, que se ponen muy tensos, se ve que hay un callejón sin salida, ¿no? Y sale una serie de personas diciendo, bueno, hay que dialogar, siempre hay posibilidad. Ok, sí, pero ¿cuál es la solución si es que uno pide un referéndum y el otro no? Si es que uno pide referéndum y el otro dice, no, hay que apostar por la unidad y vamos a dar más autonomía. Entonces, el gran problema es qué tipo de alianzas se van a hacer para formar un gobierno de 176 diputados. Claro. Ahora, otro de los temas que ha surgido mucho en campaña, independientemente del partido del representante, tiene que ver con el feminismo y el rol finalmente de la mujer, del voto, casos como abusos, violaciones, el de la manada y otros muy similares que se han repetido a lo largo y ancho de España, han cobrado notoriedad, de manera positiva o no, respecto a las propuestas de los diversos candidatos. Y lo cierto es que hay una clara diferencia entre el voto de los hombres y de la mujer, sobre todo en España. Y entre los indecisos, la mayor cantidad son mujeres, las quienes todavía no han decidido su voto.
aquí el rol de la mujer, el voto y la elección, ¿cómo va finalmente o no crees que va a tener un peso en la decisión? Bueno, Tatiana, lo primero que hay que ver es el arco de candidatos. Todos son hombres, ¿no? Sí, claro. Los cuatro principales son hombres, ¿no? Yo siempre me digo, o sea, ¿qué pasó para que ni Unidas Podemos, ni el Partido Socialista, ni el PP, ni Ciudadanos tengan ahí una mujer como candidata? No como acompañante, sino como candidata a la presidencia del gobierno. Probablemente eso es lo que haya alentado esta disconformidad de las mujeres, esta indecisión, esta falta de entusiasmo para votar por el gobierno, pero no se ven representadas, ¿no? Y lo otro es que en España, fíjate que es bien interesante lo que ocurre, ¿no? Yo he estado varias veces allá, estuve allá, digamos, la atmósfera social respecto de los asuntos de género, del feminismo, es mucho más favorable a evolucionar, ¿no? O sea, las mujeres están mucho más empoderadas, eso es bastante más saludable, mucho más que acá en todo caso. Pero la clase política no termina de asimilar eso, no termina de registrarlo y de alguna manera, provocar una mayor inclusión de líderes femeninas en la estructura de los partidos. Entonces, y encima tienes un grupo como el de Vox, como la extrema derecha de Vox, que es resistente a estas políticas. Entonces la situación está como muy agitada, ¿no? Como muy tensada, porque por un lado hay esta evolución, hay esta presencia, pero no hay, digamos, presencias reales en las candidaturas principales. Hay candidaturas principales dentro de Unidas Podemos y el Partido Socialista, sí, ¿no? Pero sí me llamó la atención cuando vi los dos debates, 4 hombres, ¿no? No había ninguna mujer como la que encabezara el grupo. Yo creo que en eso no iba a pensar quienes quieren persuadir al voto femenino, que aparentemente es más indeciso, ¿no? Sí, sin duda. Ahora, para ir ya finalizando, el resultado todavía es incierto, pero ¿crees que finalmente España va a lograr un gobierno mucho más estable, a lo que no consiguió Pedro Sánchez en estos 10 meses que ha estado al frente? Bueno, la situación política está caldeada desde hace unos cuantos años, ¿no? Está en un proceso de crisis política que está llevando un cambio paulatino, pero tormentoso, ¿no? Entonces, probablemente va a ser difícil formar gobierno. Podría ocurrir lo que ocurrió hace unos años, cuando estaba finalmente asumió Mariano Rajoy, de que tuvieron que hacer unas nuevas elecciones porque no lograban formar una coalición, ¿no? Hubo un intento, un segundo intento, y finalmente no, tenemos que ir de nuevo a las urnas. Ahora, lo que parece que pudiera ocurrir es que el Partido Socialista está con más fuerza, y a pesar de todas las críticas que se le ha hecho a Sánchez, finalmente el Partido Socialista creo que ha logrado algo que los presidentes de gobierno anteriores del Partido Socialista no lograron, sobre todo Rodríguez Zapatero, y es revitalizar un poco al Partido Socialista Obrero Español histórico, ¿no? O sea, tirarse un poco hacia la izquierda, recoger demandas sociales, los temas de género, ¿no? Los temas de impuestos, ¿no? Y revitalizar un poco y ver que ahora va a tener una votación superior a la que tuvo en la anterior elección. Pero eso no le alcanza, y no le alcanza porque ya existe un partido de izquierda de la calle, que es Unidas Podemos, que es un partido que nace de las manifestaciones callejeras que hay en Madrid y en otras ciudades. Entonces, si esa coalición logra fortalecerse, y a eso están apuntando, ¿no? La estrategia del Partido Socialista y de Unidas Podemos es hacer levantar una marea que les dé suficiente votación como para no ser una alianza comprometedora, ¿no? Pero ojo, ¿no? También la derecha tiene fuerza. Ciudadanos ha perdido fuerza, pero Vox está como levantando, ¿no? Y el Partido Popular, creo que lo que va a hacer, si ve que no agarra viada, es apoyarse en Vox, apoyarse en Ciudadanos para gobernar. Pedro Sánchez, en una entrevista al País, al diario El País, ha dicho, hoy día, la entrevista creo que va a salir el domingo, completa, que él no descarta que haya un gobierno de derecha. Entonces las cartas están muy complicadas, ¿no? Nadie puede decir exactamente qué va a pasar, pero daría la impresión que el Partido Socialista Obrero Español tiene más posibilidades de formar gobierno, pero vamos a ver cómo está de empedrado el camino para ver con quién va a tener que hacer alianzas, ¿no? Si logra tener una fuerza suficiente como para no recurrir a partidos independentistas, ¿no? Pero sí mantener el diálogo con ellos, entonces probablemente el gobierno sea más estable. Yo creo que si la derecha logra formar un gobierno, me parece que sí va a ser más problemático, porque va a estar con el marcador más en contra, porque a la derecha le pueden acceder los independentistas y los socialistas y los de Unidas Podemos, porque aún si no forman gobierno van a ser una fuerza grande.
Bueno, independientemente de lo que ocurra el domingo, las alianzas, los pactos van a ser necesarios en este Parlamento. Es lo más probable, claro, todo apunta justamente por estas conformaciones de las que veníamos hablando. Agradecerle a mis amigos españoles, y yo también colaboro con un diario español que es El País, lo mejor, ¿no? La mayor estabilidad y la mayor felicidad, si se puede decir eso, en una coyuntura de este tipo, ¿no? Porque creo que siempre para un país es mejor, a pesar de las tensiones políticas, que logre algún tipo de consenso que permita llevar no solo a una situación de estabilidad política, sino de estabilidad social, que es lo más importante, que la gente viva más o menos tranquila. Perfecto, Ramiro. Muchísimas gracias por habernos acompañado en nuestro primer programa. Por favor, Jueves Internacionales. Amigos, gracias por habernos acompañado ustedes también con sus comentarios, con sus preguntas. Y ya saben, nos reencontramos el próximo jueves.